Es uno de los cambios fuertes de la pandemia, de la cuarentena, el teletrabajo, el trabajo en casa, que obviamente no tenía un marco legal dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo, pero va camino a eso. Sí, y si bien había gente que ya estaba trabajando en su casa desde antes, al no ser tantos, faltaba justamente este marco legal. Se había presentado, el primer proyecto se presentó hace 18 años y nunca fue tratado, porque claro, parecía algo minoritario, pero ahora están todas las miradas puestas ahí porque hay muchísima gente que está trabajando en las casas y muchas empresas que están diciendo, bueno, esta modalidad va a continuar porque nos sirve a las dos partes. Exactamente. Pero necesita un marco legal. Y ahora tiene media sanción, pero lo importante es que más allá de ese primer proyecto, después surgieron otros y hubo como un proyecto de consenso que aunaba a los 20 que estaban entre dando 20 vueltas por ahí. proyectos, exactamente, se llegó a uno justamente de consenso y fue aprobado ayer en diputados por 214 votos a favor, en 29 abstenciones y un voto en contra, y ahora tiene que ser tratado por el Senado, pero este es un primer paso importante. Vamos a repasar algunos puntos que se centran básicamente en darle una protección al trabajador, que siempre en las partes, ¿no? Entre empleador y trabajador sería la parte más débil. Claro, como si fuese el trabajo en una oficina, en un comercio, en cualquier lugar. Por supuesto, hay una regulación y hay ciertas obligaciones y otros derechos. Y en este caso tiene que haberlos también. Exactamente. Muchas cuestiones quedan después también a voluntad de la negociación y la situación particular de cada empresa y de cada empleador. Pero esto es darle como le llaman, un piso de derechos. Exactamente. No un techo, un piso. Claro. Y ahí, bueno, se pueden lograr incluso mejoras. Esto es importante. Tiene que prácticamente haber una igualdad con respecto a la situación de aquellos que están trabajando de manera presencial. Totalmente. No tiene que ser como considerado como un trabajador de segunda porque no está en el lugar de trabajo. No, tiene que ser tratado de la misma manera y tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones que el que está trabajando en forma presencial. Bien. El teletrabajo será voluntario y reversible. Dependerá de la decisión del trabajador. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que ser voluntario, el trabajador debe expresar su voluntad de sí, yo acepto en trabajar en mi casa, o expresar la voluntad, decirle al empleador, me serviría trabajar desde mi casa. O sea, expresar una voluntad. No puede ser obligado a trabajar de la casa, salvo situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, lógicamente. No, bueno, esto también figura en el proyecto de ley. Que esto es importante, obviamente, mientras dure toda esta cuestión, pero es algo más pensado a futuro. Pues se entiende que va a quedar este régimen, incluso puede quedar uno mixto, con algunos días de trabajo presencial y otros desde casa, con lo cual está muy bien este proyecto. Es lo que están pensando la mayoría de las empresas, ese régimen mixto. Un movimiento grande de gente trabajando uno o varios días desde la casa y está desprotegida. Claro. Por lo menos por ahora. Sí, y la otra situación, ser reversible quiere decir que si una persona opta por el teletrabajo, también puede decir en algún momento, no, quiero volver a trabajar en forma presencial, porque siente, por ejemplo, que no le rinde de igual manera, que tiene problemas de concentración en su casa, o bueno, que el ambiente no es el adecuado. Puede expresar la situación y tiene que ser contemplada la situación de volver a trabajar en forma presencial. Bien. Los empleadores deberán darle al trabajador equipos de trabajo y soporte técnico, acceso a internet gratuito. Esto tiene que estar contemplado por parte del empleador. No se le puede pedir al trabajador, bueno, conseguirte la computadora, conseguirte la conexión a internet o las cosas que necesites para trabajar. O terminar usando el teléfono de tu casa, por ejemplo, para llamadas laborales. Tiene que ser suministrado por el empleador. Pueden figurar esos gastos contemplados también dentro del recibo de sueldo, pero lógicamente todos esos gastos que son pagados para el trabajo específicamente quedan exentos del impuesto a las ganancias. Este es un tema clave, porque los que trabajan desde casa te dicen, mira, termino trabajando 15 horas por día, porque, bueno, paro, digo, bueno, lo voy a ver en un ratito, entra un mail a deshora. ¿Y cómo no lo voy a ver? Me quedo con la duda hasta el otro día. Claro, por eso es clave esta palabra, derecho a desconexión, que es algo que cuesta mucho cuando uno está en la casa, porque estás en tu casa, ¿qué te cuesta? Contestame un mail, bueno, mándamelo a las 9 de la noche, cuando puedas, no importa, cuando termines, o te llamo y te pido otra cosa. Fin de semana, no me respondiste hasta el lunes. Claro. Por eso estabas en tu casa. Por eso es importante, esto queda establecido, el derecho a desconexión en descansos, licencias sin sanciones ni discriminación laboral. Básicamente los mismos derechos que uno tiene cuando está trabajando en forma presencial, ¿sí? Respetar una jornada, para que la persona también pueda organizarse y llevar adelante su vida y no estar trabajando
prácticamente las 24 horas. Claro, bueno, esto también implica una cuestión muy importante. Así como cuando vos trabajás de manera presencial, por supuesto, tenés, por ejemplo, una hora para almorzar, también tenés que tener, en el caso del home office o en el caso del teletrabajo, la posibilidad de tener un tiempo para, por ejemplo, comer o dedicarte a cuidado del hogar. Al cuidado del hogar, porque es el lugar donde estás trabajando. Cuando uno está en una oficina, bueno, hay otras personas por ahí que se ocupan del cuidado. Pero cuando estás en tu casa tenés que ocuparte vos también. Entonces, bueno, que esté contemplado esto, que uno tenga la posibilidad de poder dedicarse también y dedicarle un tiempo a ese cuidado. ¿Cuándo entraría en vigencia? Bueno, tiene que ser aprobado también en el Senado y la vigencia está estipulada para 90 días posteriores al levantamiento del aislamiento. Bien. ¿Sí? Ahí entraría a regir esta ley que justamente contempla al teletrabajo. Pero también hubo perlitas en esa sesión, ¿no? Una, sobre todo, protagonizada por Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, que le hizo un planteo, quería hablar, quería responderle a la diputada Gabriela Cerruti en una presentación que ella había hecho, y Sergio Massa le dijo que no podía, porque eso no estaba estipulado, que había habido un consenso de quiénes iban a hablar. ¿Querés ver lo que pasó? Dale, a ver. Diputado, para que le quede claro, hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Si no, debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia. Fuerte Massa, se enojó en serio. Se enojó y se enojó también Fernando Iglesias porque se fue. Se sacó el barbijo, se agarró la computadora, se fue del recinto y desde afuera comenzó a grabar cosas, a subirlo a redes sociales. Estaba realmente muy ofuscado, pero bueno, Sergio Massa le dijo... Sí, se enojó. Sí, igual, las reglas son iguales para todos. En las sesiones calientes esto es bastante común. Ahora, bueno, hay menos gente, por ahí impacta. También es significativo que la ley del teletrabajo se trate con mucha gente trabajando de su casa, ¿no? Sí. Obviamente por la pandemia, pero es todo un detalle importante. Gracias, Gabriela. Por supuesto, ahí está la clave, en lo que diga ahora el Senado.